Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de química. El día de hoy vamos a ver el tema de enlace químico. Entonces, algunos temas que vamos a tratar para entender sobre el enlace químico va a ser, primero, qué es un enlace químico. Después vamos a ver los tipos de enlace químico, los tipos de enlace químico que hay y por qué se dan. También vamos a ver, digamos, la importancia de la electronegatividad y la polaridad en los enlaces químicos. Y por último vamos a ver algunos tipos de enlace químico covalente. Es muy importante también entender que, como les estaba diciendo, el enlace químico va siempre a formar nuevos compuestos. Muchas veces, como les estaba diciendo, el enlace de hidrógeno se le da ese nombre por la interacción que hay entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno dentro de la molécula del agua. Pero no forman nuevos compuestos. Las moléculas de agua van a mantenerse siempre iguales. Lo que va a hacer el enlace de hidrógeno es ayudar, digamos, a la estructura de tanto las moléculas en estado líquido como en estado sólido. Entonces, teniendo esta aclaración, me gusta siempre entender o digamos dar esta frase como para entender los tipos de enlace químico que hay. Y es, en la mesa de casi todas las cafeterías o en nuestras casas podemos encontrar siempre dos sustancias cristalinas muy parecidas a veces, que son la sal de mesa y el azúcar granulada. ¿Y qué pasa? A pesar de que son muy parecidas, la sal y el azúcar son totalmente distintas en su composición química. ¿Por qué? Porque la sal de mesa es cloruro de sodio y el azúcar consta de moléculas de sacarosa. Esta, digamos, composición, si se dan cuenta, la sal de mesa está formada por sodio y cloro, lo cual son, digamos, moléculas muy sencillas comparadas con la sacarosa del azúcar, que si se dan cuenta tiene 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Esto, digamos, va a tener va a implicar propiedades totalmente distintas para la molécula. Entonces es muy importante también tener en cuenta que un enlace químico va a inferir mucho en las propiedades que va a tener o que va a tener la molécula que se va a formar a partir de ese enlace. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder determinar puntos de fusión, puntos de ebullición, punto crítico y demás. O pues, digamos también la forma en que va a reaccionar, la forma en que se va a comportar en soluciones orgánicas, inorgánicas, en soluciones polares, apolares, etcétera. Entonces, empecemos por el enlace iónico. ¿Qué pasa con el enlace iónico? Digamos, hay que tener algo en cuenta y es que el mismo nombre lo indica, el enlace iónico está formado a partir de iones. Si recordamos la anterior clase de química, habíamos dicho que los iones son átomos que tienen cargas ya sea positivas o negativas. O sea que tiene mayor cantidad de electrones que protones o menor cantidad de electrones que protones. ¿De qué está formada la sal de mesa? Les había dicho de cloruro de sodio. Y si digamos si miramos fijamente el cloro va a ser negativo y el sodio va a ser positivo. ¿Qué va a hacer esto? Recordemos que los polos opuestos siempre van a unirse o digamos se van a acercar. ¿Esto qué va a implicar? Que los enlaces iónicos siempre se van a dar entre moléculas que vayan a estar positivas y negativas. ¿Y cómo sabemos si van a estar positivas y negativas? Si nos acordamos, en unas propiedades periódicas hay una que se conoce como electronegatividad. La electronegatividad es digamos, la propiedad que tiene un átomo de atraer a su núcleo la nube electrónica de otro átomo. ¿Se acuerdan? La clase pasada habíamos determinado que un átomo ya no es como lo teníamos pensado antes, que es el núcleo y alrededor orbitales en círculo alrededor, sino que los electrones, como se mueven a una velocidad tan alta y aleatoriamente, lo que se habla es de una densidad electrónica o de una nube electrónica, la cual digamos es el espacio donde se va a encontrar la mayor cantidad de electrones o donde la probabilidad de encontrar un electrón va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una nube electrónica y tenemos dos átomos con dos nubes electrónicas. Uno va a tener la capacidad de atraer hacia él la nube electrónica de otro. Prácticamente eso es lo que se conocía como quitarle un electrón. Eso va a hacer que
un átomo tenga un electrón de más y el otro átomo tenga un electrón de menos, formando polos. Esto, digamos, nos va a ayudar también a entender que los enlaces iónicos, como se ve en la imagen, al siempre unirse positivo y negativo, se va a dar digamos, un orden entre los enlaces de los diferentes átomos. Por ejemplo, la sal de mesa, como estamos viendo el cloruro de sodio, siempre se va a organizar de la manera en que les estoy mostrando en la imagen. Es decir, digamos, el punto verde puede ser el cloro y el punto gris el sodio. Entonces, digamos, se pueden unir en una fila, y después se pueden unir otros a esa fila. Entonces aquí va a haber otra fila y aquí va a haber otra fila, y todo esto que va a ser una capa. Ahora, ¿qué pasa si se unen más capas? Entonces, debajo de esta capa va a haber otra capa y otra capa y otra capa, para al final, digamos, formar que cristales. Por eso, digamos, el cloruro de sodio tiene esa apariencia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros enlaces iónicos? Siempre se va a dar esa tendencia. Como se tienen polos positivos y negativos, se van a tratar de organizar de la mejor manera en que, digamos, los polos opuestos se atraigan y los polos iguales se repelan, pero se dé, digamos, un orden o se dé una estabilidad para todo el compuesto. ¿Por qué? Recordemos que positivo y positivo se van a repeler, y negativo también. Entonces, un átomo de cloro no va a estar tan, digamos, unido a otro átomo de cloro. Por eso, digamos, compuestos que tienen enlace iónico, la organización siempre se va a dar muy, digamos, secuencial y también periódica, porque los espacios que tienen que haber entre los átomos de ellos van a ser muy precisos, porque lo que les estaba diciendo, si se unen más, se van a repeler, y si se alejan más, pues entonces ya no va a haber un enlace. Bueno, entonces, también el enlace iónico presenta transferencia de electrones de gran polaridad para formar iones de carga opuesta, y también ocurre cuando los átomos en cuestión difieren mucho de su atracción por los electrones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el enlace covalente? El enlace covalente es totalmente opuesto al enlace iónico. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos dos átomos con la misma electronegatividad. Entonces, ¿cuál átomo le va a ganar al otro para quitarle el electrón? Eso no se puede dar, porque, digamos, los dos tienen la misma capacidad para quitarse los electrones. Entonces, lo que va a pasar, o lo que se va a hacer, es, digamos, que se va a llegar a un acuerdo en que se van a compartir esos electrones. Es decir, el caso más común son los átomos de carbono, de donde viene toda la química orgánica y los compuestos orgánicos. Los átomos de carbono, como tienen la misma electronegatividad, lo que van a hacer es compartirse los electrones entre ellos. Es decir, que si se comparten los electrones, no va a haber un átomo que tenga un electrón de más y no va a haber un átomo que tenga un electrón de menos. ¿Qué significa esto? Que no se van a formar polos o no se van a formar iones. Entonces, esto lo que me va a implicar es que al no formarse, digamos, polos, en el caso, digamos, del enlace iónico, cuando se forman polos, son muy fáciles de romper. ¿Por qué? Digamos, nosotros cuando hacemos una solución de sal de mesa y agua, lo que estamos haciendo es disolver. Recordemos que, voy a volver una diapositiva, recordemos que digamos, las moléculas de agua, si se dan cuenta, tienen partes positivas y partes negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros introducimos la sal dentro de, digamos, el agua, lo que va a hacer es que los polos positivos del hidrógeno se van a unir al cloro, y los polos negativos y la parte negativa del oxígeno se va a unir al sodio. Entonces lo que van a hacer es romper ese enlace, y esa es otra característica del enlace iónico: son muy fáciles de romper en soluciones, porque por la misma cualidad de que se forman iones. Hay algo muy importante, y es que
cuando se forman iones lo que está generando un enlace es la atracción entre cargas opuestas, entre polos opuestos, ¿sí? En cambio, en el enlace covalente no se está haciendo digamos, no se está teniendo polos opuestos, sino que lo que se está haciendo es compartir electrones. Entonces, si vemos aquí arriba, esta parte, el carbono va a estar compartiendo electrones con el hidrógeno, con el hidrógeno y con el hidrógeno. Es muy importante y mucha gente se confunde, y es que, ¿qué pasa si el carbono y el hidrógeno no tienen electronegatividad igual? Entonces, ¿por qué se dice que el enlace es covalente? ¿Se acuerdan que hay una cosa, y es que para saber qué tipo de enlace es, hay unos parámetros? Y es, nosotros vamos a tener un enlace entre un átomo X y un átomo Y. Nosotros vamos a tener que mirar cuál es la electronegatividad de cada uno y vamos a tener que restarla. Entonces, si la resta de esa electronegatividad de esos dos átomos nos da entre 0 y creo que es 1.8, esta parte va a ser covalente. Pero ¿qué pasa entonces si nos da mayor a 1.8? Esto va a ser iónico. ¿Y por qué? Porque si la diferencia de electronegatividad es muy alta, ¿qué está queriendo decir? Que un átomo no tiene la capacidad para, digamos, quitarle el electrón a otro, y el otro átomo sí tiene una capacidad muy alta. Porque, digamos, la resta va a ser entre un número muy grande y un número muy bajo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que átomos iguales y átomos en que la diferencia de electronegatividad esté en este rango van a formar enlace covalente. Ya hay, digamos, distintos tipos de enlace covalente: covalente apolar y covalente polar. ¿En qué se diferencia el covalente polar y el apolar? En que, digamos, si la diferencia me da 0, no se van a formar polos. ¿Por qué? Porque la fuerza digamos, la capacidad que tiene cada átomo de atraer el electrón hacia su núcleo va a ser igual. Entonces se van a compartir y no se van a generar, digamos, cargas positivas y negativas. Pero si es mayor a 0, quiere decir que un átomo sí va a tener mayor capacidad al otro, así sea muy poca, pero entonces va a atraer la nube electrónica. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, si atrae la nube electrónica, siempre se va a formar un polo, así sea muy bajo, pero se va a formar un polo positivo y parcialmente negativo. Entonces, esa es la diferencia entre covalente apolar y covalente polar. Entonces, ¿qué características tiene el enlace covalente? Un enlace covalente, digamos, es el resultado de compartir los electrones entre dos átomos. Al compartirse esos electrones se forma solo un enlace covalente, digamos, enlace sencillo. También en muchas moléculas los átomos completan un octeto compartiendo más de un par de electrones entre ellos, formando enlaces dobles y triples. Esto también es muy importante, y si se acuerdan la regla del octeto, la regla del octeto decía que el último nivel de energía de un átomo se va a completar, o sea, 8 electrones, y para eso entonces el átomo va a tener que formar enlaces, o va a tener que, digamos, quitarle electrones a otro átomo. Cuando nosotros estamos diciendo que están compartiendo los electrones, estamos queriendo decir, por ejemplo, que el carbono, si es, digamos, en este enlace de arriba, el carbono se van a contar tanto los electrones del hidrógeno como los electrones del carbono, porque los están compartiendo. Esos electrones van a pertenecer tanto al hidrógeno como al carbono. Entonces, si contamos acá, por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6 y 8. Ahí el carbono está completando la regla del octeto. El hidrógeno no, porque si se acuerdan, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Es decir, él no tiene la capacidad para tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, digamos, los átomos queriendo completar la regla del octeto van a poder formar dobles y triples enlaces. Y otra característica de el enlace covalente es que, a diferencia del enlace iónico, este enlace o estas moléculas van a ser muy difíciles de romper esos enlaces. ¿Por qué? Porque se están compartiendo los electrones.
Si nos acordamos anteriormente, lo que estábamos haciendo es que uno le está quitando el electrón a otro. Entonces, pues es muy fácil romper ese enlace. En cambio, aquí se están compartiendo. Y si se está compartiendo, la fuerza de atracción entre ellos es muy fuerte y va a ser muy difícil romper ese compuesto. Por eso, digamos, cuando tratamos de romper esos enlaces se necesita una cantidad de energía muy alta o tener una reacción que pueda romper esos enlaces y formar otros compuestos. Bueno, entonces miremos qué importancia tiene la configuración electrónica en todo lo del enlace químico. Ya habíamos hablado la clase anterior que existen, digamos, niveles de energía y también existen orbitales atómicos. Esto nos ayuda, digamos, a entender cómo va a ser la distribución de los electrones dentro del átomo. Y cuando nosotros sabemos la configuración de los electrones dentro del átomo, vamos a saber qué puede pasar o cómo se puede comportar en un enlace. ¿Por qué? Vamos a adelantar un poco. No, aquí. Por ejemplo, con el boro. La configuración del boro es 1s2, 2s2, 2p1. Si nos damos cuenta, entonces, este va a ser orbital S, este va a ser orbital P, perdón, este también va a ser orbital S, y este va a ser orbital P. P y P, si se acuerdan es PX, PY y PZ. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahorita lo había dicho, el hidrógeno no puede hacer la regla del octeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, si no tiene llenos este orbital de acá, el S. En cambio, por ejemplo, el boro, el último electrón queda en los orbitales P. Entonces, todo este espacio va a estar libre para que el boro pueda llenarlo, o también para que el boro ceda este electrón que está aquí y se quede con toda esta parte completa y es más estable. Entonces, sabiendo eso, vamos a poder determinar si el electrón, si digamos el átomo va a ceder o va a atraer electrones, y también vamos a poder, digamos, entender si va a formar un enlace iónico o un enlace covalente. Más adelante les voy a dar un ejemplo mejor con el carbono, que digamos es una parte importante para entender todo lo enlace covalente. Entonces, ahora miremos la electronegatividad y la polaridad del enlace. Como les estaba diciendo, es muy importante entender que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer a su núcleo la nube electrónica de otro átomo, y que la diferencia entre las dos electronegatividades de los dos átomos me va a decir entonces si es o no polar o iónico o covalente no polar. Entonces, lo que les estaba diciendo de que se forman polos es esto. Digamos, nosotros tenemos flúor enlazado con otro átomo de flúor. Los dos, digamos, un ejemplo va a tener una electronegatividad de 3.3 y 3.3. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza de este va a ser igual a la fuerza de este, por lo cual ninguno va a traer la nube electrónica. Entonces, este es el caso. Si se dan cuenta, la representación de la molécula del flúor está en verde. ¿Esto qué quiere decir? Que en ninguna parte se va a notar ningún polo o se va a notar, digamos, una densidad electrónica mayor. Pero entonces, ¿qué pasa con el fluoruro de hidrógeno? Va a ser el hidrógeno enlazado al flúor. Digamos, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 0 y el flúor de 3.3. Esto nos da una diferencia muy alta y esto se logra apreciar acá. Si se dan cuenta, está en azul. Azul es que la densidad es muy baja y rojo significa que la densidad es muy alta. Si la densidad es muy alta, aquí se va a generar un polo negativo y aquí se va a generar un polo positivo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Va a ser iónico o va a ser covalente? Si nos damos cuenta la resta, bueno, la resta va a ser entre 4 y 2, 1, lo cual nos va a dar 1, 9, que se podría considerar un enlace covalente polar. Es decir, que esto no va a ser totalmente negativo y esto no va a ser totalmente positivo, sino que se va a nombrar como parcialmente. Ahora miremos el caso del fluoruro de litio. ¿Qué pasa con el fluoruro de litio? Que la resta, si se dan cuenta, es entre 4 menos 1 y la diferencia va a ser de 3. Esta diferencia de electronegatividad es muy alta,
por lo cual si se dan cuenta esta zona roja es mucho más grande que la zona azul. Entonces este polo negativo va a ser muchísimo mayor a este polo positivo y ahí sí se formaría un enlace iónico, porque esto ya sería una diferencia muy alta de polos y de electronegatividad. Entonces esa, digamos, es la manera de interpretar la electronegatividad y la polaridad en un enlace, en los tipos de enlace. Bueno, entonces con esto podemos encontrar enlaces iónicos, enlaces covalentes polares y enlaces covalentes apolares. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta para saber cómo se da un enlace son los orbitales atómicos. Si se acuerdan, la anterior que habíamos hablado, que los orbitales atómicos es la zona donde la densidad electrónica es mucho mayor. Entonces, el orbital S va a tener forma de esfera. El orbital P, van a haber tres formas de encontrar el orbital P. El orbital PX, PY y PZ. Si se acuerdan, esto a qué hace referencia: el eje sobre el que están. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Acá, si se dan cuenta, entonces el orbital P va a tener tres espacios donde van a caber dos electrones en cada uno. Es decir, que va a tener la capacidad de albergar 6 electrones en total. En cambio, el orbital S, al tener solo un espacio, solo va a tener la capacidad de albergar 2 electrones. Esto nos va a ayudar, digamos, para entender qué cosa. ¿Cómo es el enlace del carbono? Ahora sí vamos a hablar de los enlaces covalentes y qué tipos de enlaces covalentes hay. Un ejemplo muy claro es el enlace del carbono. El carbono en la configuración es 1s2, 2s2 y 2p4. Ahí cómo sería entonces, cómo nos quedaría la configuración. Si se dan cuenta, un electrón va a estar en el orbital 2px y el otro orbital va a estar en el otro electrón va a estar en el orbital 2py. Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan, el orbital P van a ser esto, el X y el Y. Es decir, que este va a estar ocupado y este también. Este va a estar solo. Entonces, si nos damos cuenta, acá está. Pero aquí hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que hay una cosa que se conoce, hay una cuestión que se conoce en química orgánica, y es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Vamos a comparar esta configuración electrónica del carbono y esta configuración electrónica. ¿Cuál es la diferencia? Que este electrón del orbital 2s va a saltar y se va a posicionar en el orbital 2pz. Entonces, cuando salta, todos estos orbitales van a quedar libres. ¿Y qué pasa que esos orbitales queden libres? Que esa es la capacidad que tiene el carbono para hacer enlaces. Entonces, ¿cuántas capacidades tiene el carbono para hacer enlaces? 1, 2, 3 y 4. Por eso el carbono siempre va a tener 4 enlaces químicos. Tanto, digamos, para enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Bueno, entonces, prácticamente aquí lo que me está mostrando la imagen de abajo es la forma en que se va, digamos, a distribuir esta hibridación. Porque si se dan cuenta, este orbital es 2s y estos son 2p, pero a este ya se les llama sp3. ¿Por qué se les llama sp3? Porque este electrón, al saltar al orbital 2pz, todos se van a unir o todos se van a fusionar. Entonces tenemos este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Al unirse estos cuatro, lo que va a formar es esta forma. Y cada lóbulo de aquí va a ser la capacidad que tiene el átomo de carbono de generar enlace. Es decir, esto va a ser un enlace con, por ejemplo, un hidrógeno. Esto va a ser otro enlace con otro hidrógeno. Esto con otro hidrógeno. Y esto con otro hidrógeno. Entonces, estos son enlaces sencillos. Porque si se dan cuenta,
La hibridación es sp3 y va a haber 4 enlaces donde se va a compartir un electrón de carbono y un electrón de hidrógeno. Pero ahora, ¿qué pasa con los enlaces dobles? Si se han dado cuenta, hay enlaces dobles como por ejemplo cuando se está hablando de un alcohol, digamos el etanol es CH3, CH2, perdón, cuando se está hablando de una acetona, CH o un aldehído. Este es el aldehído. Si se dan cuenta, estas dos líneas significa un enlace doble. Pero entonces, ¿qué es un enlace doble? Eso tiene implicación en otro tipo de hibridación que va a pasar. ¿Y cuál es? Igual, este electrón de aquí va a saltar al orbital 2pz, pero entonces ya no se van a fusionar los 4 orbitales, sino que se van a fusionar solo estos 3 orbitales. ¿Y qué va a pasar? Este orbital P va a quedar acá sin hibridar. Si se dan cuenta, está P solo y hay 3 orbitales sp2. ¿Esto qué quiere decir? Que estos de aquí son los orbitales sp, o sea, la hibridación. Si se dan cuenta, cuando se unen forman esta, digamos, esta figura de aquí, estos 3 lóbulos sobre el eje Z. Ahora, si nos devolvemos a los orbitales P, el orbital Z, si se dan cuenta, está totalmente vertical. Entonces, cuando nosotros tenemos estos 3 lóbulos sobre el eje X, el orbital P, que es el que no se hibridó, va a atravesar estos 3 lóbulos. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar así. Entonces, estos lóbulos de aquí son los orbitales sp2 y este que atraviesa es el orbital P. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que para que un enlace sea sencillo en el carbono, se va a unir a los orbitales sp. Es decir, que va a tener esta capacidad de formar un enlace sencillo. 1, 2 y 3. ¿Y qué pasa con el orbital P? Que si se tiene, digamos, otra molécula, digamos, este es el orbital P, el orbital sp. Entonces, este de aquí, este va a ser P, se va a unir a la otra parte o al otro orbital P, formando la figura que tenemos abajo. Entonces, va a estar el enlace pi, va a estar el enlace sigma y el enlace pi. El enlace pi siempre va a ser el doble enlace. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que habíamos dicho que los enlaces covalentes son muy difíciles de romper. Pero ¿qué pasa entonces con los dobles enlaces? Como el enlace pi, este que se conoce acá es el enlace pi, el doble enlace, está fuera, digamos, del eje central del átomo, va a ser mucho más fácil de romper que el enlace sigma. Por eso, en química orgánica, ustedes se van a dar cuenta que los aldehídos, los alquenos, van a reaccionar mucho más rápido que los alcanos. Por ejemplo, a los alcanos se les conoce como parafinas porque los alcanos no reaccionan tan fácil, y los alquenos, por su doble enlace, es decir, el enlace pi, siempre va a reaccionar mucho más fácil porque está, digamos, sobre el eje del enlace. Entonces, si llega otro átomo y va a querer reaccionar o romper este enlace, es mucho más fácil que rompa el enlace pi a que rompa el enlace sigma. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, para enlace triple también va a ser mucho más fácil que reaccione. Es decir, el alquino va a reaccionar más rápido que el alqueno y el alqueno va a reaccionar más rápido que el alcano por el tipo de enlace que tiene. Entonces, teniendo esto en cuenta, digamos, vamos a resolver algunos ejercicios como para mirar si se entendió lo que se vio sobre enlace químico. Entonces, digamos, el primer ejercicio dice: la temperatura correspondiente al punto de fusión de un sólido, recordemos que el punto de fusión es paso del estado sólido al líquido, depende de gran medida de la naturaleza en los enlaces de los átomos que lo conforman. En ese sentido, dependerá también de la electronegatividad, es decir, de la atracción que un átomo ejerce sobre los electrones compartidos de una molécula. La diferencia o delta de electronegatividad de los átomos que forman un enlace determina el tipo de enlace. Cuanto menor es el delta de electronegatividad, menor debería ser el punto de fusión.
En la tabla se representan los valores de electronegatividad de 4 elementos, A, B, C y D. A partir de los datos de la tabla anterior, entre los compuestos sólidos AB, AD, CB y CD, ¿cuál sería el compuesto con mayor temperatura de fusión? Entonces, es importante por favor que anoten estos datos para que podamos resolver que en la otra diapositiva están, digamos, las opciones de respuesta. Entonces, 1, 3, 0, 8 y 4. Bueno, aquí también la podemos tener 1, 3, 0, 8 y 4. Entonces les voy a dar un tiempo para que piensen las opciones de respuesta y Alejandro me va a decir cuáles son las más votadas. Deben tener algo muy en cuenta, y es que el mismo enunciado nos está diciendo que entre menor sea el delta, menor debe ser el punto de fusión. Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el compuesto con mayor temperatura de fusión? Es decir, que nos están preguntando o nos están pidiendo que el delta de electronegatividad sea mucho más alto. Y para que un delta de electronegatividad sea más alto, ¿qué se necesita? Se necesita que los números que se están restando, uno sea muy alto y otro sea muy bajo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para resolver este ejercicio. Bueno, ya Camilo nos dice que él va por la B. ¿Por la B? La B, sí señor. Listo. No sé si volver a leer el enunciado mientras siguen respondiendo. Sí, volvamos a leer. Entonces dice, la temperatura correspondiente al punto de fusión de un sólido, paso del estado sólido al líquido, depende de gran medida de la naturaleza en los enlaces de los átomos que lo conforman. En este sentido, dependerá también de la electronegatividad, es decir, de la atracción que un átomo ejerce sobre los electrones compartidos de una molécula. La diferencia o delta de electronegatividad de los átomos que conforman un enlace determina también el tipo de enlace. Cuanto menor es el delta de electronegatividad, menor debería ser el punto de fusión. Entonces, digamos, ya pasemos aquí a las diferentes opciones de respuesta. ¿Cuál era la correcta? La C. Pero entonces, ¿por qué era la C? Devolvámonos aquí. Lo que les dije que tenieran muy en cuenta esta parte del enunciado. Cuanto menor de aquí a acá. Cuanto menor es el delta de electronegatividad, menor debería ser el punto de fusión. Es decir que el delta de electronegatividad va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al punto de fusión. ¿Esto qué quiere decir? Que si el delta de electronegatividad es bajo, el punto de fusión también va a ser bajo. Y si es alto, entonces el punto de fusión también va a ser alto. ¿Cómo podemos hacer que un delta, recordemos que un delta en matemáticas va a ser siempre una resta o una diferencia de números? Entonces, ¿cómo podemos hacer que un delta sea muy alto? Que la resta tengamos un número muy grande y un número muy pequeño, porque si restamos 2 y 2, pues el delta va a ser 0. Pero y si restamos 3 y 1, el delta va a ser 2. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos un número muy grande. ¿Cuál es el más grande de la tabla? El del elemento D, que es 4. ¿Y cuál es el más bajo? El del C, que es 0.8. Si hacemos este delta, va a ser 4 menos 0.8. ¿Cuánto va a ser? 3.2. Entonces, este delta, por ejemplo, si lo comparamos a la opción de respuesta que nos habían dicho era la B, A y D, entonces va a ser 4 menos 1 va a ser igual a 3. Si nos damos cuenta, 3.2 pues obviamente va a ser mayor a 3. Por lo tanto, el delta de electronegatividad más alto va a ser el de la opción de respuesta C. Recordemos también que, bueno, otra característica del tipo de enlace es que, como lo dice el mismo enunciado,
entre mayor sea la delta de electronegatividad. ¿Y qué significa que la delta de electronegatividad sea mayor? Que el compuesto va a ser iónico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entre más iónico sea un enlace en un compuesto, su punto de fusión va a ser mucho mayor. Eso también hay que tenerlo en cuenta como propiedades de los compuestos que tienen enlace iónico. Entonces, sigamos con el ejercicio 2 que dice: la citosina es una de las bases nitrogenadas que conforman la cadena de ADN. Estas bases nitrogenadas a veces experimentan cambios químicos que, en conjunto, pueden influir sobre el funcionamiento de los genes. En la imagen se representa uno de esos cambios. A partir de la información y del proceso representado en la imagen, responda. ¿Qué podría ser la DNMT? Una molécula que transforma la citosina en una pentosa, una molécula que transfiere un grupo metilo a uno de los carbonos de la citosina. C, una molécula que elimina el grupo amino de la citosina. O D, una molécula que agrega un grupo carboxilo a la citosina cambiando su estructura. Profe, es que hay una pregunta del ejercicio anterior. Sí. Y es, pero entonces sería la D porque da mayor a la C. La D, C y D. Ah, perdón, aquí sí, entonces fue un error de la diapositiva, es C y D. Sí, es esta. Sí, porque C y B es 3 menos 0.8, eso daría 2, 2. No, sí, es la D, es el compuesto CD. Perdón. O sea, aquí sería C. Listo. Entonces, frente a este ejercicio nos decía que ¿qué puede ser la DNMT? Entonces, miremos primero la reacción. ¿Qué pasa con la reacción aquí? La citosina está teniendo un grupo metilo extra cuando pasa la reacción. Y nos están preguntando que qué podría ser este compuesto que tenemos acá. Una molécula que transforma la citosina en una pentosa. La palabra una pentosa viene de, digamos, la conformación del anillo, o sea, van a ser 5 átomos o va a ser un anillo de 5 átomos. Aquí, si nos damos cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, no es una pentosa. La C dice una molécula que elimina el grupo amino de la citosina. El grupo amino es este nitrógeno unido a 2 hidrógenos, pero aquí, después de la reacción, sigue estando. Y la opción D dice una molécula que agrega un grupo carboxilo a la citosina cambiando su estructura química, la cual no es. ¿Por qué? Porque un grupo carboxilo es un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, y el metilo es un carbono unido a 3 hidrógenos por enlace sencillo. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Sería la B, una molécula que transfiere un grupo metilo a uno de los carbonos de la citosina. Lo cual es cierto, si se dan cuenta aquí la citosina aquí no tiene el grupo metilo y aquí ya se le unió. Entonces, es muy importante lo que les estaba diciendo. El grupo amino es este donde el nitrógeno está teniendo enlaces covalentes con otro grupo R, que puede ser un carbono, que puede ser otro nitrógeno, y con otros 2 hidrógenos. Entonces, existen diferentes tipos de grupos aminos. Puede ser sencillo, puede ser este doble donde se unió a 2 tipos de, digamos, pueden ser carbonos, y solo tiene un hidrógeno. Y en este caso ya no tiene hidrógenos y está enlazado a 3 tipos de sustituyentes. Puede ser carbono. El grupo carboxilo, como les estaba diciendo, es este de acá. Si se dan cuenta, una característica del grupo carboxilo es este doble enlace con el oxígeno, comparado, digamos, con el metilo, que solo tiene enlaces sencillos, estos de acá. Entonces, para tener en cuenta también la importancia de saber qué tipo de enlace puede formarse, y esto como nos, digamos, cómo nos cambia una reacción.
Profe, tenemos una pregunta de Tatiana. Sí. Y es, entonces, el DNMT no es un catalizador ya que interviene en la reacción. Pues es que para saber si es un catalizador tendríamos que saber, la reacción no nos lo está dando. Recordemos que un catalizador va a ayudar a la reacción, pero como producto se va a tener el mismo catalizador. Es decir, el catalizador no va, ¿cómo decirlo? No va a transformarse, sino que siempre se va a tener. Lo que va a hacer es ayudar. Entonces, para saber si es un catalizador, tendríamos que tener más información sobre si la DNMT terminó como DNMT en producto. Porque si esta también cambió, entonces ya no sería un catalizador. Pero, bueno, en química orgánica, cuando se ponen los compuestos acá, mucha gente lo confunde de que es un catalizador, pero no. También puede significar que esta molécula va a estar dentro de la reacción. Entonces, para no confundirse frente a eso. Simplemente aquí se está diciendo que la DNMT está, digamos, participando en la reacción, pero no se sabe si resultó transformada o siguió igual al final de la reacción. Entonces, no se podría identificar si es un catalizador. Se necesitaría más información. Bueno, entonces digamos, miremos ahora este ejercicio que dice: el número de oxidación representa el número de electrones que un átomo pierde o gana cuando forma un compuesto determinado. Teniendo en cuenta que el número de oxidación del sodio es +1 y el del oxígeno es -2, ¿cuál es el número de oxidación del azufre en el sulfato de sodio? Na2, Na2SO4, que es un compuesto eléctricamente neutro. Para eso, bueno, les voy a dar un momento para que lo piensen y me digan cuál sería el número de oxidación del azufre en este tipo de compuesto. También tengan en cuenta lo que nos está diciendo el enunciado o la relación que nos está dando el enunciado, ¿no? Nos está diciendo que el número de oxidación muestra, digamos, la cantidad de electrones que un átomo pierde o gana. ¿Y qué pasa? Nos está mostrando como ejemplo el sodio, que es +1, y ya sabemos que el sodio va a perder electrones. Es decir, que cuando el número de oxidación es positivo, ¿qué quiere decir? Que va a perder electrones, y cuando es negativo está ganando. Entonces, tienen que tener en cuenta también que nos está diciendo que el compuesto es neutro. ¿Qué significa que sea neutro? Que las cargas positivas y negativas se están equilibrando. Es decir, si yo tengo 3 cargas negativas, voy a tener 3 cargas positivas para que esto me dé 0. Porque si yo tengo 3 cargas negativas y 2 cargas positivas, esto me va a dar negativo. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta para saber el estado de oxidación del azufre en ese tipo de compuesto. Listo, profe. Nos dicen que sería la C. La C, +6. Listo. Entonces, sí, es la 6, es la C, +6. Pero entonces, ¿por qué? ¿O cómo podemos saber esto? Entonces, miremos, por ejemplo, el sulfato. O miremos primero los estados de oxidación. Tenemos Na2SO4. Nos está diciendo que el estado de oxidación acá es -2 y el estado de oxidación acá es +1. Algo que tener en cuenta y es que para saber si una molécula está neutra se tiene que tener o se tienen que multiplicar los estados de oxidación por el subíndice que tenga el átomo. ¿Por qué? Porque este subíndice lo que nos está diciendo es la cantidad de átomos que hay. Es decir, aquí hay 4 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Y acá hay 12 átomos de sodio y cada átomo de sodio tiene un estado de oxidación +1. Entonces esto nos va a dar +2 y esto nos va a dar -8. Entonces tenemos acá -8 +2. ¿Qué número necesitaríamos para que estas cargas me dieran 0? Esto se puede, digamos, determinar pues haciendo una resta, es decir,
menos 8, le vamos a restar, porque menos 8 es el número mayor, más 2. O bueno, no una resta, sino digamos una diferencia. Esta diferencia lo que nos va a decir es que aquí lo que se van a necesitar son 6 cargas positivas para que cuando yo la sume con este me dé 8 cargas positivas y estas cargas negativas con las positivas me dé 0. Entonces, esto que digamos haciendo más otra relación también frente a los enlaces, este compuesto o esta estructura que tenemos acá es el sulfato. Si nos damos cuenta, entonces el azufre está en el centro unido a los 4 átomos de oxígeno. El oxígeno acá va a estar con un doble enlace y este también va a estar con un doble enlace. Y se van a tener enlaces sencillos. Aquí ustedes van a poder mirar cuál es la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente y cómo se representan. ¿Por qué? Estas líneas de aquí van a representar siempre el enlace covalente. El enlace iónico, ¿cómo se va a representar? La representación más sencilla siempre es poner los polos positivos y negativos juntos y ya. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar compartiendo los electrones. Esta línea lo que nos está diciendo es que se van a compartir los electrones, es decir, que los electrones están de aquí, del oxígeno al azufre, están de un lado a otro. En cambio, en los polos, aquí, en estos, el electrón va a estar aquí y no va a estar acá. Entonces, si nos damos cuenta acá, la representación de los enlaces covalentes es la línea y los enlaces iónicos simplemente se acerca al, digamos, a la otra parte ya. Entonces, esta ya sería la última pregunta de la clase de hoy. No sé si alguien tenga... Sí, profe, hay una pregunta y es, un estudiante nos dice que en el colegio de él no ven química, no dictan la clase de química, entonces, ¿qué tema debería comenzar a estudiar para entender la química orgánica? La química orgánica, tipos de enlace, también estructura atómica, todo lo de orbitales y otra que se podría es... bueno, o sea, es la estructura del átomo, los tipos de enlaces que hay y otra que serviría para la química orgánica sería tipos de reacción, tanto en inorgánica como en orgánica. Esos serían como los tres que yo diría que serían más importantes para poder entender la química orgánica. Ahí sí, eso nomás. No, creo que no hay más preguntas. Listo. Entonces, muchas gracias por venir el día de hoy, por estar presentes. Para la siguiente clase se va a ver todo lo de reacción química y la siguiente después de esa sí vamos a ver ya temas más relacionados a la química orgánica. Entonces, muchas gracias por asistir.